Bien, en la vida cotidiana nos enfrentamos muchas veces con el concepto de número y de hecho ser matemáticos, ingenieros o maestros no es necesario. El simple hecho de querer saber cuántos caramelos hay en nuestra bolsa o cuántas sillas hay en el comedor ya nos pone frente a frente con el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales es, como todos nosotros ya debemos de saberlo, es utilizado generalmente para contar, ¿no? Y está formado por el número uno, el 2, el 3 y sus sucesores, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con estos números naturales? Lo que podemos hacer es sumarlos, ¿no? Podemos sumar números naturales, hacer la adición de ellos, ¿no? Multiplicarlos también. ¿Qué otra operación podemos hacer? Podríamos restar. Aparentemente sí podríamos restar, ¿no? Porque 2 menos uno, eso es uno y es un número natural. Sin embargo, eh, 3 menos 5 nos da como resultado menos 2, que no es un número natural. Entonces, en el conjunto de los números naturales no existe la sustracción y tampoco existe la división, ¿no? Entonces, eh, estas dos operaciones no existen. Lo que en ese caso lo que se hace es extenderlos, ¿no? Primero queremos restar dos números naturales y que se pueda hacer, concebir la idea de restar dos números. Una vez que podemos hacer eso, ya vemos si se puede hacer el cociente, o mejor dicho, dividir dos números de ese nuevo conjunto que sería la extensión. La extensión que nosotros vamos a conocer, una extensión es un conjunto más grande que contiene a ese conjunto más grande, porque tiene elementos que no están en los naturales, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de los números enteros contiene, aparte de los números naturales, otros elementos como son los negativos y el cero, ¿no? Entonces, en el conjunto de los números enteros sí podemos hacer la adición, podemos multiplicar, podemos restar, y lo que no se puede es dividir dos números enteros, ¿no? 3 son entre 4, eso no es un número entero, ¿no? Entonces lo que se hace es nuevamente es pensar en extender el conjunto de los números enteros a un conjunto que me permita hacer una división, ¿no? Y es lo que se obtiene. Lo que se obtiene finalmente es el conjunto de los números racionales, que es aquel conjunto en el que sus elementos son justamente quebrados, los quebrados, ¿no? Son de la forma m entre n, de tal manera que m es un entero y n es un entero también, pero que sea diferente de cero, ¿no? Ahora, esta notación es lo mismo que escribir esto. Lo pongo porque usualmente, probablemente en los libros lo vean así, ¿no? Ah, es usual también ponerlo así, pero también me va a parecer así. Entonces ya tenemos dos formas de ver la misma notación. Y por otro lado, en este conjunto, en el conjunto de los números racionales, podemos sumar, podemos multiplicar, podemos restar, podemos dividir también, ¿no? Y en fin, o sea,
no hay restricción para hacer las 4 operaciones. En el caso de los... ahí podrían haber números que no se pueden expresar de esta forma, ¿no? Es lógico pensar, no todo número tiene que expresarse como un cociente. Entonces agrupamos a todos esos números que no se pueden expresar como un cociente, y esos números van a ser llamados irracionales, o sea, son aquellos que no se pueden expresar en esta forma para ningún elemento m y n en los enteros. No se puede hacer eso, ¿sí? Ahora ya tenemos entonces, debido a que hemos visto que esta es son extensiones, partimos de los números naturales, se extendió a los enteros y los enteros a los racionales, ¿no? Entonces lo que se tiene es esto, ¿no? Si estos son los naturales, ellos están contenidos en los números enteros y los enteros están contenidos en los números racionales, y separado de los racionales tenemos a los números irracionales, ¿no? Debido a este comportamiento de los números irracionales, o sea que no se pueden expresar de esta manera, tenemos que estos dos conjuntos, tanto los números racionales como los números irracionales, no se tocan, o sea, no existe un elemento que sea racional e irracional a la vez. Su intersección es vacía. Ahora el conjunto de los números reales va a ser igual a la unión del conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales. Y en lo que sigue nosotros vamos a considerar el conjunto de los números reales con dos operaciones, la adición y la multiplicación. Bastarán para nosotros utilizar estas dos operaciones para poder reproducir las demás. Me refiero a la sustracción y a la división. ¿Por qué digo esto, no? Por ejemplo, 2 menos 1 en este caso es lo mismo que 2 más menos 1, ¿no? O sea, nosotros vamos a justificar estas cosas, que podemos hacer este tipo de representación. Por ejemplo, acá 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos es 3 entre 4, pero también puede ser visto como 3 multiplicado por 1 entre 4, ¿no? Entonces lo único que necesitamos, si se dan cuenta, es la adición, por ejemplo, por este lado, y el producto, o sea, la multiplicación. Con esos dos podemos hacer aparecer, digamos así, las dos otras dos operaciones que habíamos estado hablando desde un comienzo. Eso lo vamos a hacer cuando demos la lista de propiedades que cumple tanto la adición como la multiplicación, ¿no? Vamos a enumerar una lista de propiedades y ahí vamos a hacer en detalle todo lo referente a ello, ¿no? Continuamos entonces en el próximo video.